Lentamente sigue la designación de ministros del gabinete Noboa y esta mañana fue confirmado Roberto Izurieta como secretario de Comunicación. A menos de 24 horas de la instalación de la Asamblea, solo está Henry Krofle como presidente. Comisiones y el CAL siguen en negociación. Las lluvias empiezan a normalizarse según el INAMI y si las condiciones se mantienen, mejorará la generación eléctrica. 1.254 policías son destinados para cuidar a los presos en sus domicilios y la cúpula policial se queja por casos absurdos. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos comenzará mañana a recibir las peticiones de reunificación familiar para los ecuatorianos que busquen viajar a ese país. Buenas tardes, amigos. Comenzamos con las novedades en el gabinete de Daniel Noboa. Gaby. Así es, Steffi, amigos, bienvenidos. 2 nombres más fueron anunciados por el presidente electo para completar su equipo de a poco. Noboa, gabinete a cuentagotas. El presidente electo integró a su equipo de gobierno a Roberto Izurieta, quien será secretario de Comunicación. Es académico, profesor de la Universidad George Washington de Estados Unidos, consultor político y desde diciembre de 2022 se desempeña como embajador de Ecuador en Chile. Paul Romero con el informe. A una semana de su posesión, el presidente electo Daniel Noboa a cuentagotas va sumando colaboradores al gabinete. Este jueves anunció al 10º integrante, Roberto Izurieta Cánova, como secretario de Comunicación. Esta designación lo anunció en la cuenta de la red social X, a quien le presentó como un estratega y especialista en el desarrollo del mensaje público y político, y que confía plenamente en su experiencia y sus habilidades. En la misma red social, Izurieta escribió: honrado de formar parte del nuevo Ecuador. Trabajaremos incansablemente, siempre desde el diálogo para todos los ecuatorianos. En el gobierno saliente fue consultor externo y en diciembre de 2022 el presidente Guillermo Lasso le nombró embajador de Ecuador en Chile. Agradecer al presidente Guillermo Lasso, a quien conozco más de 25 años, a él, a su familia. Para ocupar este cargo diplomático renunció a la cadena estadounidense CNN. Izurieta estudió economía en la Universidad Católica de Quito, pero su pasión por la comunicación política cambió su destino en Estados Unidos, en donde realizó 2 maestrías, en la Universidad Illinois y en la George Washington, en la que se desempeña como catedrático. En este centro fue profesor de Daniel Noboa cuando cursó la maestría de Gobernanza y Comunicación Política. El primer asesoramiento estratégico político de Izurieta en Ecuador fue al presidente Yamil Mahuad en el 2000. Además ha realizado asesorías a expresidentes de Perú, México, entre otros de la región. Daniel Calderón Ceballos, un académico de 32 años, es el ministro de Educación designado por el presidente electo Daniel Noboa. Aunque su experiencia se centra en la formación de jóvenes y la creación de proyectos de innovación pedagógica, ha formado parte del servicio público en 2 ocasiones. Luis María Heredia con los detalles. Fue por las múltiples felicitaciones que recibió el nuevo ministro designado en redes sociales que se conoció que Daniel Calderón Ceballos estará a cargo de la cartera de Educación en el gobierno de Noboa. Calderón, de 32 años, es licenciado en Ciencias de la Educación y tiene una maestría en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos dictada por la Universidad Ramon Llull de Barcelona, España, y algunos diplomados. Hasta antes de ser designado ministro, se desempeñaba como docente y decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casagrande de Guayaquil, institución a la que ahora seguirá vinculado solo como profesor. Desde inicios de 2021 integra el Comité Académico, que es una alianza entre instituciones y profesionales que potencia el desarrollo del país a través de la educación. De hecho, en sus escasas apariciones en público, todas rodeado de personal académico, ha expresado su interés
interés en aportar a la construcción de una mejor sociedad, formando a jóvenes e ideando proyectos de innovación pedagógica. Le ha dedicado tiempo a la labor social desde más joven, también a la música. Y esta no será la primera vez que Daniel Calderón Ceballos ocupe un cargo público. Ya antes formó parte del Ministerio de Educación como director zonal de apoyo, seguimiento y regulación de la educación en el mandato de Lenín Moreno. También fue analista de educación superior zonal en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación durante el último periodo de administración de Rafael Correa. El anuncio oficial de su designación se dará en las próximas horas. El presidente electo Daniel Noboa rompió con su voto de silencio durante la entrega de credenciales que se realizó este miércoles. Su discurso fue una acumulación de conceptos generales y una invitación a respaldar su gestión que empezará en una semana. Cuando los resultados electorales ratificaban su triunfo el pasado 15 de octubre, Daniel Noboa, desde su casa en la playa, le habló al país y menos de 2 minutos le fueron suficientes para pronunciar un discurso de victoria. Pero eso fue hace más de un mes y después de aquello al presidente electo se lo tragó el silencio. Hasta ayer, cuando en el discurso de rigor en la ceremonia de entrega de credenciales subió al atril y armado de media docena de apuntes en una hoja casi llega a los 7 minutos, incluido aplausos. Y ese tiempo le fue suficiente para exponerle al país que él está consciente que no es un gran orador y que cree que habla espeso. Noboa, sin embargo, alimentó un imaginario en el que se proyecta como un sujeto de firmezas y de convicciones, aunque no esté demasiado claro en qué es que va a ser firme y de qué mismo es que está convencido. A la hora de la comunicación, se instala en generalidades, en las que todos convergen, pero evita el desarrollo del detalle que puede generar discrepancias. Vamos a tocar fibras sensibles de grupos de poder, de grupos que han estado enquistados con corrupción en el Estado por décadas. Unos dicen que se trata de estrategia, otros que no existe plan que contar, o al menos nadie lo ha visto. El presidente electo apela a conceptos poderosos como el de la reconstrucción y la unidad. Habla de paz, de progreso y de diálogo. Se muestra como conciliador y en el discurso se aparta de los prejuicios y sobrevuela los temores de quienes defienden los valores democráticos, diciendo que no avala impunidades ni corruptelas, que no habrá tolerancia con las organizaciones criminales y que sabe que eso tendrá reacciones. No vamos a apoyar ni vamos a tener tolerancia en su accionar. A días de que empiece su gobierno, Noboa dice que ella se siente traicionado por gente cercana a la que no identifica porque de lo que se ve no se habla y tampoco se pregunta. Hizo también convocatorias a unidades en torno a sacar al país adelante, cosas que dicen los políticos creyendo que con ello abarcan todo y todo resulta ser a veces poquito más que el vacío. En todo caso, hubo voz. Y dadas las características del gobierno electo, eso ya es decir bastante. Con hermetismo se manejan los acuerdos en la mayoría legislativa. Lo único que está confirmado es que la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y ADN darán el respaldo a Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea Nacional. Patricio Díaz tiene otros detalles. A menos de 24 horas para que la Asamblea retome sus actividades después de 6 meses, el Pleno del Legislativo está listo para recibir a los 137 asambleístas. Y aunque se conoce que hay una mayoría conformada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y el bloque de gobierno, los miembros de estas bancadas prefieren evitar detalles del contenido de ese acuerdo. Los diálogos que se están llevando adelante es justamente para fortalecer esa gobernabilidad, sino que, como le digo, nosotros somos muy prudentes, queremos que estos diálogos sigan avanzando hasta que ya se lo pueda comunicar al 100% y cómo se ha dado. Lo único que los miembros de la mayoría sí confirmaron es que darán su respaldo al social cristiano Henry Kronfle para la presidencia de la Asamblea. Las vicepresidencias serían una para el oficialismo y otra para la Revolución Ciudadana. En el Consejo de Administración Legislativa, cada una de estas organizaciones políticas tendrá un representante. Y a Construye se le daría la otra vocalía.
Pero también están en juego las presidencias de las comisiones legislativas y ahí el correísmo no descarta su interés por la comisión de fiscalización. Por lo tanto, es legítimo, como también es legítimo las aspiraciones de las otras fuerzas políticas. Esperemos al viernes. Del lado de la Alianza Democrática Nacional, como se conoce al oficialismo, el interés es que las leyes económicas urgentes que enviará el presidente Noboa, tanto tributaria como energética, tengan los votos para su aprobación. De hecho, hay comisiones que le interesan más al presidente, por supuesto, las de desarrollo económico, régimen tributario, esos le interesan porque en eso va basado los proyectos de ley que él ofreció en campaña. La mayoría podría sumar más de 94 legisladores. Por ejemplo, ADN, que empezó con 14, ahora tiene 25 asambleístas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, prevé niveles medios y altos de lluvias, e incluso en zonas donde las precipitaciones fueron escasas, y esto genera un aumento en los caudales de los ríos que alimentan las hidroeléctricas. Carla Delgado nos amplía. Las precipitaciones han empezado a normalizarse, según señalan los técnicos del Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI. Explican que, por ejemplo, en las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, anteriormente habían registros de entre 40 y 50 milímetros de lluvias durante 15 días, mientras que hoy ya se registra esa misma cantidad en un solo día. Pero no solo en esta zona se evidencia este incremento, también se extiende hasta Zamora y Morona, Santiago, en donde incluso las lluvias fueron nulas en septiembre y octubre. Si nos enfocamos un poco en las hidroeléctricas, tal vez Coca-Cola ha sido la que más ha aumentado los eventos de precipitación, porque justamente zona de captación del río de los Quijos ha sido la que ha registrado eventos de precipitación también. Sin embargo, en la zona centro-sur, como Cañar y Azuay, donde se encuentra el complejo hidroeléctrico de Paute, las lluvias son limitadas. Lo mismo ocurre en Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. Aunque en estas provincias se prevé que haya mayor presencia de lluvias a partir del 21 de noviembre. En tanto que en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Tungurahua, las precipitaciones serán moderadas. Aquí también se estima el incremento a partir de la próxima semana. Mientras que los efectos del fenómeno del Niño, que tendrán mayor presencia desde diciembre, se verán reflejados en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Los Ríos y Manabí. El rector de la Universidad Central, Fernando Sampertegui, alertó de una arremetida contra la institución tras el uso de audios del Consejo Universitario que ratificó la autoría de tesis de la fiscal general Diana Salazar. Fabiola Santana con las impresiones. La campaña para deslegitimar el cargo de la fiscal general Diana Salazar continúa. El rector de la Universidad Central, Fernando Sampertegui, alertó de un audio que circula en redes sociales en el que dice se imita su voz con inteligencia artificial en una inexistente conversación con la fiscal Diana Salazar. Esto ocurre 4 meses y medio después de que el Consejo Universitario de la Central ratificara que Salazar es la autora de su tesis y desvirtúe las acusaciones de supuesto plagio. Con el uso de inteligencia artificial han pretendido imitar mi voz y el resultado es una falsificación grotesca, lo cual configura un delito imputable a un troll anónimo que es preciso investigar. La autoridad se refiere a este audio. Te agradezco, pero no hubo problema con el Consejo Universitario. Me llegaron comentarios. Nos la tuvimos que jugar, pedimos celulares. Tú sabes que hay gente interesada en tu tema. Por esto y por las sistemáticas publicaciones del colectivo Acción Jurídica Popular del audio de la sesión del Consejo Universitario que obtuvo mediante una acción constitucional, el rector ha señalado que la universidad está bajo arremetida pública. Acción Popular ha impulsado fallidas acciones para deslegitimar del cargo a la fiscal general. Lo integra Priscila Schettini, esposa del exdefensor del pueblo sentenciado por abuso sexual Freddy Carrión, tras una investigación penal impulsada por Diana Salazar. El viernes anterior, la fiscal se pronunció mediante un comunicado y dijo que se trata de una campaña de violencia política en su contra. Este tema no tiene otro fin más que menoscabar mi reputación con la intención de buscar impunidad en casos que ya han sido sentenciados en los tribunales. Y aclaró que su situación ya fue resuelta en el ámbito jurídico.
Israel ataca nuevos objetivos del grupo Hamas en la Franja de Gaza. El bombardeo a residencias de líderes de la organización e incursiones en hospitales han marcado las horas más recientes, mientras que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por primera vez desde el inicio de este conflicto una resolución para mejorar las condiciones humanitarias. El informe con Pedro Jiménez. La acción militar de Israel en la Franja de Gaza se concentra en operaciones aéreas, pero sobre todo terrestres, con el objetivo de desmantelar puestos de comando de Hamas y localizar a los 238 rehenes cuya liberación mediante negociaciones no ha sido posible todavía. Las incursiones en un hospital infantil el martes y en el hospital Al-Shifa el miércoles son para las fuerzas de defensa de Israel la confirmación de que el grupo Hamas usó esas instalaciones como bodegas de armamento y centros para organizar acciones terroristas, poniendo a los pacientes en situación de riesgo, usándolos como escudos humanos. Mientras tanto, la situación humanitaria se complica. Las víctimas civiles en Gaza por los ataques israelíes aumentan y se coordina una misión para evacuar a niños recién nacidos en estado prematuro. Los servicios sanitarios de Gaza han pedido ayuda tanto a la Cruz Roja como a Naciones Unidas para el traslado de algunos infantes hacia otros hospitales, mientras que Egipto asegura estar listo para recibir a 36 bebés que serán evacuados por la frontera sur de Gaza. A nivel diplomático, las negociaciones continúan centradas en la gestión que pueda lograrse desde Qatar para frenar la espiral de violencia. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó con 12 votos de 15 una resolución que llama a las partes a no privar de asistencia y servicios básicos a los civiles en la Franja de Gaza. Pide además establecer pausas más prolongadas y corredores humanitarios y exhorta a la liberación de los rehenes. Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se abstuvieron y no hubo votos en contra. La resolución, sin embargo, no menciona un cese al fuego y tampoco se refiere al ataque terrorista de Hamas en Israel el 7 de octubre, ni a las represalias de Israel con los ataques en Gaza. China y Estados Unidos acordaron una amplia agenda de temas para mejorar sus relaciones comerciales, políticas, sociales, diplomáticas y militares, pero hay asuntos sensibles que quedan sin avances. Es el resultado del encuentro durante 4 horas que sostuvieron los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en California. No obstante, el presidente estadounidense señaló que por manejar un gobierno comunista, el presidente chino es un dictador. Reporta Pedro Jiménez. El encuentro del miércoles se dio como resultado de casi un año de visitas previas de delegaciones diplomáticas, financieras y comerciales entre China y los Estados Unidos, hasta llegar al cara a cara entre Joe Biden y Xi Jinping en medio de tensas relaciones. La reunión de los presidentes y sus equipos se extendió por 4 horas, luego de las cuales, por separado, cada mandatario habló de sus impresiones y los acuerdos. Estoy convencido de que una vez que se abra la puerta de la relación entre China y Estados Unidos, no se volverá a cerrar, dijo el presidente chino, y que acordaron promover el diálogo y la cooperación en asuntos diplomáticos, de comercio, educación, ciencia y tecnología, ejército e inteligencia artificial. Habló también de la posibilidad de retomar la conocida como diplomacia de los pandas, esos acuerdos mediante los cuales China envía osos panda a zoológicos de Estados Unidos en un programa de conservación que no fue renovado por las tensiones entre ambos gobiernos y que llevó al retorno de los osos a China. La situación en torno a la isla de Taiwán, en cambio, es un tema sensible. Es el origen del aumento de las tensiones militares en una parte de Asia, y el ministro de Exteriores de China, que integró la delegación, dijo: China exige que Estados Unidos respete el principio de una sola China, se oponga a la separación de Taiwán y deje de armarla e interferir en asuntos internos. Por su parte, Joe Biden comentó que hablaron también sobre cuestiones globales, la negativa de Rusia, aliado de China, a detener la guerra en Ucrania, y también sobre la situación entre Israel y Hamas. Sobre la confianza entre ambos mandatarios dijo: confío, pero verifico, como dice el viejo refrán. Ahí es donde estoy. Y ya saben, estamos en una etapa competitiva, pero mi responsabilidad es hacer que esto sea racional y manejable para que no resulte en un conflicto.
Así también, Biden, consultado sobre si seguirá llamando dictador al presidente chino, respondió: mire, lo es. Es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige a un país comunista que está basado en una forma de gobierno completamente diferente a la nuestra. China criticó la declaración y la tildó de manipulación política, pero aseguraron que un intento de abrir una brecha entre China y Estados Unidos no tendrá éxito. Hoy hubo un pronunciamiento en el Consejo de la Judicatura sobre las irregularidades denunciadas en el concurso para elegir 7 jueces nacionales. Jacqueline Rodas está en el lugar para contarnos qué explicaciones dieron. Hoy aquí en el Consejo de la Judicatura se esperaban respuestas a varios incidentes que ha tenido el concurso para elegir jueces en la Corte Nacional. Por mencionar algunos, el hecho de que una integrante del Tribunal de Recalificación esté presa y procesada, las críticas al comité de expertos, entre quienes está la exasambleísta Mireya Pazmiño, quien enfrenta una investigación penal, y también la inexplicable repetición de las pruebas de confianza. Sin embargo, no ha estado aquí el presidente Wilman Terán, quien habló. Fue el director general del Consejo de la Judicatura, pero no respondió preguntas y únicamente se refirió al último punto. Dadas estas situaciones, la Dirección General, que es la que lleva la parte técnica del concurso, va a poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura estas inconsistencias generadas desde el software y el sistema de seguridad informático, para que sea la máxima autoridad del Consejo, es decir, el Pleno del Consejo de la Judicatura, conforme a sus atribuciones y competencias, que decida sobre esta situación en particular. Conocemos que la vocal del Consejo de la Judicatura, Yolanda Yupangui, ha entregado un oficio al presidente Wilman Terán para que se tomen acciones respecto de las irregularidades del concurso para la Corte Nacional. Se espera una respuesta en las próximas horas. Ecuador recibió una donación de 290,000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. El gobierno de Corea y la Organización Panamericana de la Salud ayudaron a financiar este lote, que ya está disponible en los centros de salud del país. Este miércoles, el ministro de Salud José Ruales y el cónsul encargado de Asuntos Económicos de la Embajada de Corea en Ecuador firmaron el acta de entrega de 290,000 dosis de vacunas contra la fiebre amarilla y 240,000 unidades de jeringuillas. Se trata de una donación auspiciada por el gobierno de Corea con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, que financió a Ecuador $492,000 para esta adquisición. Ruales indicó que este lote busca proteger a la población, en especial a los habitantes de las zonas tropicales y de la Amazonía. El financiamiento se trabajó desde mayo de este año, en el marco de la cooperación sostenida entre Ecuador y Corea. Este biológico se aplica a niños desde los 12 meses de edad como parte del esquema regular de vacunación y a los adultos hasta los 59 años. La vacuna contra la fiebre amarilla ayuda a prevenir esta enfermedad transmitida por los mosquitos, que provoca fiebre alta, dolor articular, vómito, diarrea y afecta al hígado, haciendo que la piel se torne amarilla. No hay un tratamiento específico para esta patología, por lo que la inmunización es fundamental. Países como Brasil, Argentina, Bolivia y Costa Rica piden la aplicación de esta vacuna como requisito de ingreso. Las dosis ya están disponibles en todos los centros de salud de forma gratuita. El Servicio Nacional de Aduanas identificó rutas de contrabando que llegan a Ecuador desde Uruguay, Centroamérica y Corea del Sur. William Young explica más de esta actividad ilícita que aumenta cada año. El contrabando de cigarrillos es uno de los delitos aduaneros más frecuentes en el país. En los últimos 6 años generó $1.000 millones en pérdidas fiscales, según informes de la Policía y de la Cámara de Industrias y Producción. Y precisamente en octubre, noviembre y diciembre de cada año, esta actividad aumenta. El Servicio Nacional de Aduanas identificó las rutas del contrabando. Vía terrestre, camiones con mercadería salen desde Panamá, pasan por Colombia y llegan a Ecuador, aunque su destino formal es Perú, pero allá los vehículos llegan vacíos. Mientras que vía marítima, el mercado ilegal es global. Cargamentos de cigarrillos salen en buques desde Corea del Sur, Panamá o incluso desde Uruguay, todos con destino a Ecuador.
Ecuador firmó convenios de cooperación directa con Panamá y Uruguay para detectar casos de envíos sospechosos de cualquier producto y emitir alertas inmediatas al puerto de destino. Según un análisis de la Cámara de Industrias y Producción, 4 de cada 10 artículos en el mercado son informales, es decir, no declarados. Durante el 2022, el SENAE decomisó $76 millones en productos de contrabando. Calzados, dispositivos electrónicos, cigarrillos y medicinas fueron los principales. Siete de cada 10 personas con arresto domiciliario están en zonas donde las bandas mantienen disputas, un riesgo grave para los policías que deben custodiar a los procesados. También, Estados Unidos recibirá desde mañana las peticiones de reunificación familiar para los ecuatorianos. ¿Cuáles son los requisitos? Se lo contamos luego del corte. En casas de caña, sin paredes posteriores, sin señal de internet y en sectores extremadamente peligrosos donde hay guerras entre mafias, decenas de policías deben cumplir la disposición judicial de los arrestos domiciliarios. Melín Ochoa informa que en el país 1.254 uniformados custodian a 316 procesados, pero el 72% no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad. En esta casa de caña y madera desde hace un año cumple arresto domiciliario un joven que fue capturado cuando era menor de edad, pero ahora tiene 18 años. La casa está frente a la penitenciaría del Litoral. Él es procesado por sicariato. Se investiga si mató a 2 menores de edad. Según la policía, el riesgo de fuga es alto por las condiciones de la vivienda, pero el problema es nacional. En 7 de cada 10 casos con prisión en casa no cumplen con las medidas mínimas de seguridad, como se refleja en estas viviendas de Esmeraldas, Machala y Manta. Inclusive son de caña, no tienen internet, no tienen una cobertura de radio que nos permita al policía pedir apoyo. Según los agentes, la mayoría de los arrestos en casa se cumplen en zonas donde operan minicárteles. Por ejemplo, en esta vivienda en el Guasmo Sur de Guayaquil, un hombre de 43 años está detenido por un proceso por droga. El domicilio está a 10 pasos del Parque de la Mafia. En ese sector, 75 personas han sido acribilladas este año. El juzgador muchas de las ocasiones no acoge las recomendaciones de los informes de riesgo del procesado por su peligrosidad, que puede ser mínima, mediana o alta peligrosidad. Desde la Policía Nacional no solo se pide al sistema judicial que se analicen todos los casos, sino que además plantean la creación de una unidad especial para que los 1.254 uniformados ya no custodien a 316 procesados en arresto domiciliario. Que sea dentro del SNAI y obviamente quienes cumplen la vigilancia de las personas privadas de libertad sean agentes penitenciarios. Guayaquil, Quito y las provincias de Manabí y Loja es donde hay más casos. El Congreso de España reeligió al socialista Pedro Sánchez como presidente de gobierno. Sánchez fue investido luego de negociar los votos que le aseguraban la mayoría con independentistas catalanes, a los que les asegura la amnistía por una serie de delitos administrativos, civiles y penales tras la fallida declaración unilateral de independencia en 2017, así como una serie de consideraciones adicionales para Cataluña y otros pactos con partidos de izquierda. Sánchez asegura así otros 4 años en el poder. Y Estados Unidos comenzará mañana a recibir solicitudes de reunificación familiar para los ecuatorianos. La aplicación debe llenarse en línea, hay que cumplir una serie de requisitos, lo informa Ileana Suárez. Desde este 17 de noviembre, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos comenzará a recibir las peticiones de un programa de reunificación familiar para los ecuatorianos. Para ello, habilitará el formulario I-134A para que los patrocinadores de los migrantes hagan las solicitudes y presenten las declaraciones de apoyo financiero para sus familiares. Las personas que deseen obtener este beneficio no deben estar en los Estados Unidos. Necesitan ser invitados por un familiar que sea ciudadano o residente en ese país. No debe tener visa de turista.
También debe aprobar evaluaciones médicas y revisiones de antecedentes penales. Las autoridades revisarán cada caso y determinarán si existen razones humanitarias urgentes para otorgar el permiso de ingreso o si existe algún beneficio público. Bajo este programa, quienes sean admitidos podrán permanecer durante 3 años con un permiso de trabajo, mientras esperan el proceso para obtener residencia legal permanente en ese país. Programas similares ya se aplican para ciudadanos de Cuba, Haití, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Según datos del Ministerio del Interior ecuatoriano, en lo que va de 2023, más de 475,000 ecuatorianos salieron por las fronteras para desplazarse de forma irregular hacia Norteamérica, por lo que el gobierno estadounidense anunció esta iniciativa en octubre con el fin de reducir la inmigración ilegal. En Tena, un hombre reutiliza troncos y raíces para transformarlos en esculturas. Las obras, cuyo costo es de hasta $5,000, son expuestas en el Centro Cultural Ayahuasca. Su pasión por la escultura despertó hace 6 décadas cuando Óscar Carrión, maestro de artes visuales, apenas tenía 7 años. De niño empezó creando juguetes con rocas y madera de balsa en su natal Putumayo. En 1980 encontró en las riberas de los ríos de Napo su materia prima. Él recolecta troncos y pedazos de raíces que quedan en las orillas y las transforma en figuras. Rostros de hombres, cazadores y también mujeres, como esta en la que se ve a 2 grandes bailarinas que resaltan y en segundo plano otras más pequeñas danzando. En algunos troncos he estado hasta 3-4 horas mirándolos sentado y luego de eso he vuelto a dejarlos y después otra vez he vuelto a mirarlos para así concebir la idea que tengo en mi mente, poderla poner en la obra. En su taller ubicado en el norte de Tena, este hábil artesano trabaja la madera empleando formones y gubias para esculpir. Una vez que concluye las figuras, crea texturas circulares utilizando clavos calientes, pirógrafos y soplete. Este proceso meticuloso genera una paleta de tonos que abarcan desde negros intensos y grises hasta los colores naturales de la madera. Óscar cuenta que elaborar cada pieza le toma 6 meses. Los valores de venta van desde $500 hasta $5,000. En 2021 abrió una galería llamada Ayahuasca en Tena, donde exhibe 40 obras y la medalla de oro que le entregó la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el año 1994. Un colorido desfile, la ciudad de Loja inauguró la 8ª edición del Festival Internacional de Artes, que será hasta el 25 de noviembre. Alejandra Sánchez con los detalles de las actividades. No es porque tengo roto el corazón. La luminaria pública en el centro de Loja se apagó cerca de las 7 de la noche para que resaltara el Camino de Luciérnagas, desfile con el que inició la 8ª edición del Festival Internacional de Artes Vivas en Loja. Su nombre se debe a que las 57 delegaciones que participaron usaron luces LED. En el recorrido, que duró cerca de 3 horas, predominaron los colores fuertes, fosforescentes y las lentejuelas de los trajes que utilizaron las agrupaciones de instituciones educativas, academias de baile y teatro e instituciones públicas y privadas. Fue un trayecto de 11 cuadras que estuvieron copadas de 10,000 ciudadanos que observaron a los danzantes vestidos como aves y otros animales. Los balcones de las casas también se convirtieron en sitio para presenciar el paso de 15 carrozas. La inauguración continuó en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora, donde a las 8:30 de la noche se presentó la obra Saucer del elenco Physical Momentum de México, país invitado de honor este año. Una puesta en escena de movimientos corporales y paisajes lumínicos. Al terminar la obra, el festival continuó en la Plaza de San Sebastián, en el centro de Loja, donde la agrupación quiteña Papaya Dada puso a bailar a cerca de 3,000 personas. De esta manera concluyó la inauguración del evento, que durará 10 días y en el que habrá 360 presentaciones artísticas nacionales y 29 internacionales.